Hola, ¿cómo están? Feliz noche para todos, ¿cómo están? Pues bueno, reencontrándonos por acá como todas las semanas para compartir con ustedes un ratito. La semana pasada no pude hacer live, pues bueno, estuvo un poco complicada la agenda, pero ya hoy retomando este espacio que como todos los jueves compartimos junto a ustedes para hablar de diversos temas, ¿no? Yo he sido constante en el tema de, primero, eh, poder ofrecerles herramientas, pero además temas variados que no fastidien, que salgan de un poco de la rutina y que sean por demás interesantes, ¿no? Que ayuden también a hacernos multiplicadores de las cosas buenas. Esto nació en medio de una pandemia esta iniciativa y se ha prolongado pues todo el tiempo que va de pandemia y espero que prosiga aún habiendo superado la pandemia. Pero pues la idea se ha tornado o se ha ido ajustando a medida que ha transcurrido el tiempo, ¿no? En el día de hoy pues he recibido la invitación para conversar con una persona que conocí a través de una persona a quien admiro mucho, que por cierto está conectada, Linda de Ambrosio. Gracias, Linda, por acompañarnos, pero además por ponernos en la vía o por ponerme en la vía personas maravillosas que he podido tener acá en este espacio y que de cualquier modo han podido compartir con nosotros un rato ameno y, por supuesto, parte de lo que hacen, ¿no? De a qué se dedican. Y ese es precisamente el fin de este espacio, independientemente del tema que sea. Hoy vamos a tener a Leopoldo Brand Graterol, abogado venezolano, escritor, y pues una persona que ha debutado en el mundo de... Ok, estaba afinando detalles con el invitado de hoy, ya está por llegar, ya está por llegar, está ahí pendiente, atento, en cualquier momento se suma a esta conversación. Pero les decía que, bueno, estaremos conversando con Leopoldo Brand Graterol, abogado venezolano, y quien, les decía, debuta escribiendo una novela, ¿no? De ficción, pero que además combina una serie de elementos bastante interesantes que se van desarrollando a lo largo de esta obra literaria y que sin duda alguna pues parece. Ahí viene Leopoldo ya. Discúlpenme que interrumpa por acá. Ok, Leopoldo. Exactamente. Ahí te estoy invitando. Vamos a ver, vamos a esperar algunos segunditos nada más que se haga la conexión. Ahora sí, Hola ¿cómo Ingrid, estás? bien, ¿y tú? Un placer saludarte, un placer verte, conocerte Igualmente. además porque no nos conocíamos quizás de esta manera. Ya habíamos Igualmente. establecido algún contacto, pero qué bueno y qué maravillosa es la tecnología, sin duda alguna. Sí, claro, que ya yo siento que te conozco, pero es verdad, puede ser. Pasa, de verdad que sí. Yo Exacto, siento que es una de las cosas positivas que tiene la tecnología y que debemos aprender también a sacarle el mayor de los provechos, ¿no? Siempre y cuando sea para sumar. exactamente. Leopoldo, yo he dado una breve introducción de ti, pero bueno, ya que llegas, voy a identificar este espacio como siempre. A través de Reporte Latinoamérica llega a ustedes también este espacio que, como todos los jueves, destinamos para conversar con personas, con personalidades de temas variados y de muchísimas cosas que están por allí haciéndose, rodando, pero que muchas veces también desconocemos precisamente porque estamos quizás acostumbrados a consumir siempre lo mismo, ¿no? Y este es el propósito de mis conversas, de mis lives y por supuesto no va a ser la excepción hoy con Leopoldo. Leopoldo Graterol es abogado venezolano, escritor, está residenciado en Estados Unidos, en Carolina del Norte, me comentaba hace algunos días cuando establecíamos nuestros primeros contactos y que bueno, que ha dedicado gran parte de su vida al tema, sí es cierto, del derecho, pero también se ha interesado por la escritura. Y es el tema quizás principal, porque sé que este tiempo de entrevista nos va a dar para conversar de muchos otros temas relacionados a Leopoldo, pero
principalmente partir de tu hijo recién nacido, ¿sí? De 5 puntas, una obra literaria, una novela escrita por Leopoldo que está bastante interesante. Yo espero que no, espero no hacer spoiler por acá, pero está muy buena. Tuve la oportunidad de leerla y creo que lo conversaba incluso con mi esposo anoche. Tenía tiempo que no me atrapaba un libro de esta manera y pues en nombre de las muchas tantas otras personas que seguramente te han leído, Leopoldo, gracias por esa obra que compartes con todos los que tienen la oportunidad de tenerla en sus manos y bienvenidos a este espacio. Gracias, gracias. Y esa es precisamente la idea. La idea es que la gente se desconecte por un momento de su vida diaria y se enganche en la novela. Conozca los personajes, etcétera. Te ponga a pensar cosas que tú no habías pensado. Ciertamente, fíjate tú que una de las cosas, yo siento que cuando uno lee una novela particularmente, si la novela no tiene la capacidad de hacerte parte de esa historia que se está relatando, muy difícilmente logre ser exitosa o muy difícilmente logre atrapar al lector en su totalidad, ¿no? Son esas típicas novelas que uno, o libros que uno termina ya después, como que al hojear las páginas, ya termina abandonando porque no lo enganchó. Y creo que es una de las particularidades que tiene tu novela. Uno desde el principio, desde que lees el primer capítulo, quedas atrapado hasta el final y muy a pesar de que es tu primera novela, porque es tu primera novela, tienes otras publicaciones, pero esta es tu primera novela, creo que lo lograste hacer de una forma increíble. Bueno, te cuento algo. Cuando yo decidí darle ya la forma final al manuscrito de 5 puntas, yo no me puse ambicioso, Uh -huh. precisamente por eso, porque mi primera novela, ¿qué va a pasar? No le va a gustar a la gente, va a tener Claro. errores, todos los libros tienen errores, fui editor. Sencillamente, la idea es que la gente se distraiga. Y eso forma parte del respeto que el escritor tiene que tener por el lector. Claro. Hacerle algo no muy largo y que sea de fácil lectura. Y yo creo que esos dos requisitos los cumple 5 puntas. Sí, es un libro de fácil lectura, de fácil comprensión, pero además, y esto lo conversaba, lo comentaba y dejé la idea al aire antes de que tú entraras al live, aprovecho para retomarlo. Además, hay algo que me parece súper interesante y es que combina varios elementos. Entonces, Exacto. está eso que tú estás comentando de ese respeto hacia el lector, porque bueno, porque también hay algo valioso allí, el tiempo, ¿no? El tiempo que uno dedica para leer, para como que se toma el tiempo para leerlo, y entonces es como un momento, es convertir ese momento en un momento no solo de agrado, de aprendizaje, sino también de disfrutar, ¿no? De poder desconectarse, de poder también pensar tantas otras cosas, de hacerse parte de la historia, como yo lo decía, pero además entra en juego el tema de los elementos, estos varios elementos que están allí perfectamente hilados, perfectamente combinados. Yo anoté algunos: ciencia, fe, amistad, familia, Uh -huh. creencia, y son elementos que forman parte de nuestra cotidianidad y que, si bien es cierto, estamos hablando de un libro de ficción, oye, llega un momento en el que tú dices, esto no está para nada alejado de la realidad o de lo que pudiera ser la realidad. Y no solamente eso, algo que es muy importante, que en otras oportunidades me preguntan qué tiene 5 puntas de Leopoldo y qué tiene Leopoldo de 5 puntas. Exacto. Obviamente los libros tienen parte de su autor, pues, de su forma de ser, de su forma de pensar, pero hay cosas en los personajes que uno no controla. Una vez Uh que el -huh. personaje, vamos a llamarlo así, es desarrollado y empieza a interactuar con los otros personajes, hay sentimientos que por más que uno quiere cambiar, no puedes cambiarlos en la novela. Exacto. Te pongo dos ejemplos. Uh -huh. El supuestamente malo de la novela Uh y -huh. hay un supuestamente bueno, pero realmente lo que los une es una fuerza de amistad tan grande La que va más amistad, allá correcto. de todos los demás intereses. O el caso de la doctora que cuida el supuesto clon. Uh -huh. Mucha gente se ha quejado que por qué Clon la enamoró. No, no es que Clon la enamoró.
es que es una relación entre ellos que no se puede controlar. Claro. Son cosas que salen de las manos del autor. Correctamente, ya cuando tú le empiezas a atribuir vida, características, personalidad a cada uno de esos personajes, se pone más interesante la historia y por supuesto que cada uno va desenvolviendo su personalidad a medida que se va desarrollando la historia, el relato, ¿no? Tú decías que el autor tiene algo de cinco puntas y que cinco puntas tiene algo del autor, ¿no? Hay que leer la novela y los invito a los que están allí conectados viéndonos a que sin duda alguna se tomen el tiempo de leerla porque es bien interesante y sobre todo para que sepan por qué se llama cinco puntas. Normalmente, evidentemente, uno tiene que leer el libro para, o los libros para saber por qué o de qué va el título. Pero en el caso de cinco puntas, yo me ilustré por un momento cualquier otra cosa menos lo que relata la historia. O sea, yo me imaginaba, da mucho, o sea, el título causa mucha intriga. Y a medida que vas leyendo es que vas descubriendo y tú quedas, creo que es una de las cosas que te atrapa también muchísimo del desarrollo de esta trama, ¿no? Y te digo, una de las cosas más interesantes de desarrollar es la portada, que por cierto la portada final la ves allá atrás, la verde. Sí, está Y ahí. al final, yo siempre digo, bueno, se va a llamar cinco puntas, y la de casa editorial dijo, bueno, hay que sacar algo de cinco puntas. No necesariamente, Exacto, porque el libro no se trata de una estrella de sheriff o de la estrella de David o de algo que tenga cinco puntos, porque casi todas las estrellas tienen cinco puntos. exacto. El libro lo que se trata es a lo que esa idea, para no dar spoiler, te lleva a través de la novela. Correcto. Correcto. Es así. Y además, como tú dices, para no dar spoiler, a veces es un poco complicado, ¿no? Pero es parte de lo que se va entendiendo a lo largo de la historia. A ver, ¿qué hay entonces de cinco puntas en Leopoldo Brand Graterol y qué hay en Leopoldo Brand Graterol de cinco puntas? A ver, Wow. cómo es esa relación ahí? ¿Cómo lo sientes? Porque al principio yo creo que utilicé una frase muy familiar que te hace ubicarte, si eres papá o si eres mamá, te hace ubicarte fácilmente en esos zapatos, ¿no? Es como un hijo. Sí, muchos dicen que es una hija, lo que es más Ah, complicado. Yo tengo bueno, dos hijas. Pero esa pregunta que tú me haces es cuando vas a buscar trabajo y te preguntan por qué cree usted que tengo que dar el trabajo. Bueno, más o menos tengo complejidad. Pero empiezo por qué tiene la novela. La novela, y tú lo ves al leer la tapa, y son elementos que forman parte de mí. Uno es irreverente, o sea, las consideraciones de lo que es normal o no, este, se salen de las normas establecidas. uh, Eh, Dos, aspectos como tú comentaste, como nobleza, amistad, cosas que a simple vista parecen muy simples, pero tienen una fuerza detrás que es lo que le da estructura a la novela. Entonces, ese tipo de cositas, solidaridad, por ejemplo. Yo soy una persona muy solidaria. Y la misma complejidad de la novela, bueno, yo creo que todo escritor tiene una mente compleja, pero yo creo que eso está uh, plasmado allí. En el caso particular de los abogados, uh, por más creativo que sean los abogados, estudiamos muchos años bajo un esquema muy rígido, sobre todo en países que se basan en códigos y no en decisiones, como Venezuela o el caso del presidente en Estados Unidos. Entonces, toda la vida los abogados deben escribir de cierta forma las palabras, etcétera. Entonces, salirte de ese parámetro y empezar a escribir casi que el principio es un documento. Tú te lees el manuscrito y dices, mira, claro. esto es una compañía, etcétera. Cómo lograste? Qué interesante eso que comentas, Leopoldo, porque ciertamente, y si no me equivoco, tú tienes publicaciones ya escritas de temas relacionados a tu profesión, a tu oficio, a tu carrera, pero esta es tu primera novela. ¿Qué tan complicado fue o cuál fue la preparación o ese escenario creado perfectamente para que Leopoldo pudiera poner
todos sus conocimientos, porque además estoy segura que Cinco Puntas está muy llena de también de toda la experiencia que te ha brindado la carrera que has ejercido a lo largo de tu vida o los oficios que hayas ejercido. ¿Cómo fue esa preparación? ¿Cómo hiciste? ¿Qué tan difícil fue para ti, pues, abstraerte del papel o de la forma rígida, como tú dices, de escribir un abogado para soltarte de esta manera que fueron 200 y pico de páginas escritas en donde perfectamente dices qué siente, qué no siente, cómo iba, si sudaba, si no, o sea, está llena de detalles por todos Es muy lados. bueno y te voy a contar algo que no he dicho en ninguna entrevista, porque me han hecho varias preguntas que cuál es la génesis de la novela. Y yo el otro día escribiendo me Ujú, acordé, de hecho lo anoté para que no se me olvidara, ujú, y fíjate qué interesante, cuando yo me divorcié hace mucho tiempo, ujú. en ese momento tú sabes que cuando el ser humano tiene emociones a flor de piel, quiere como de alguna manera salir de ellas, expresarse, plasmarlas. Claro. Y yo en ese momento las estaba escribiendo. Y un día, digo exactamente qué día fue, que me mandaron el documento de divorcio, eh, porque como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo, nosotros los abogados elaboramos el documento, pero cuando nos toca revisar nuestro documento es horrible. Y leí el documento y quedé en shock. Entonces en ese momento que estaba escribiendo dije, o sea, ¿por qué tiene uno que vivir esta situación? O sea, debería venir alguien que le solucione este problema. O sea, un salvador. Y Ujú. en ese momento yo abrí otro archivo de Word y empecé a escribir sobre ese tema. Y de allí surge la idea de Cinco Puntos, que no era Cinco Puntos en ese momento, ni eran cuatro, ni eran tres, era otro título. Y Claro. una vez que empecé a escribir dije, bueno, mira, y este señor viene solo. Que como buen abogado pensé, mira, si viene solo, capaz que no logra el cometido. Entonces, ¿quién viene con él? Bueno, mira, vamos a ponerle una fuerza que lo protege. Pero ¿y cómo nació? O sea, ¿su madre Claro. lo parió o no? Eso es muy normal, tiene que ser creado artificialmente. Y así fui Ujú. hilando ideas, lo cual fue muy bueno porque de alguna manera me desconectó del tema conflictivo en ese momento. Y poco Claro, a te poco, ayudó a superarlo. sí, es como cuando tú te acuestas en la noche a dormir y no dejas de pensar en los problemas. Bueno, a mí me pasaba que no dejaba de pensar en los personajes. Y entré en el síndrome de la servilleta, que llegaba a un restaurante a comer y empezaba a Y notar, en escribí. un momento que mi esposo me dijo, mira, o sea, ya está, vamos a comer, no sigas anotando Basta. ideas. Y así llegó un momento que la novela tomó una forma, una estructura eh, respetable, y yo la engaveté, guardé todos esos archivos en mi disco duro. Hasta que hace un Mm. par de años, como yo comentaba en otras entrevistas, cuando mudé todos mis archivos a la nube, empecé a ver qué tenía guardado en el disco duro para no guardar archivos muy extensos que no tuviera sentido. Y cuando entré en la carpeta de esta novela, dije, la empecé a leer y me sentí como un extraño, porque ha pasado mucho tiempo y los personajes ya cobraron vida. Me pasó Claro. algo muy gracioso, no reconocía a los personajes, pero si tú fuiste que los escribiste, Increíble. sí, entonces le dije a mi esposo, mira, tú sabes que yo voy a agarrar la novela y la voy a volver a leer. Y yo creo que es tiempo de que estas ideas tan interesantes sean documentadas en un libro y ese libro a- salga al público, para que el público se distraiga. Claro. Porque además es eso, o sea, es la capacidad también creo que es muy, a ver, qué particular eso que dices de dónde o de cómo nace la idea o en qué momento específico de tu vida nace esa idea de escribir esta novela, pero además de enseñar o de servir también de motivación a otras personas de cómo convertir quizás un momento de debilidad, un momento de flaqueza en a futuro una, un momento de éxito, ¿no? Un Bueno, momento de decir, bueno, mira, lo logré y además es un logro que has venido construyendo, como tú dices, a lo largo de tantos años, que nace de una manera y que termina finalmente de otra. O sea, incluso desde el título, tú bien lo estás diciendo, tenía un título, ahora tiene otro, los personajes cobraron vida, o sea, te involucraste de lleno en algo que hoy en día, pues bueno, es una gran satisfacción la que debes sentir. sí, fíjate dos cosas interesantes.
junto a esa carpeta de la novela estaba la otra Ujú. que yo escribí mientras estaba por mi proceso de divorcio. Claro. Y esa, abrí el archivo la primera vez, leí 3 líneas y no pude. La carga emocional era tan grande, a pesar de que había cambiado la narrativa de primera, tercera persona. Otra persona sencillamente no pude, la volví a guardar. Eh, Qué increíble. sí, es súper increíble. Y la otra cosa tiene que ver con el proceso editorial. Yo he pasado Ujú. muchos años mandando manuscritos editoriales. Te podrás imaginar la cantidad de gente talentosa que tiene manuscritos. Y las Claro, editoriales pues no tienen capacidad de editar todos los libros. Es un claro. tema económico. Entonces dije, mira, lo voy a hacer como un autor independiente. Eh, saqué, saqué un número de novelas en Caracas para que mi gente en Caracas, mi mamá, mis hermanos, etcétera, la tuvieran allá. Imagínate sacar una novela aquí en Amazon y que tu mamá no la pueda comprar. Es como absurdo. Exacto, porque la novela puede ser adquirida a través de Amazon, pero pues lamentablemente quienes no tienen posibilidad de acceder a la compra a través de Amazon, entonces pues en muchas oportunidades, no me refiero en este caso a tu libro, pero sí hay gente que queda en el aire porque quisiera poder acceder a ese libro. Qué bueno que hayas tenido la posibilidad de reproducirla en físico para que quienes están en Venezuela, en donde están tus raíces, en donde está tu gente, en donde están tus afectos, puedan también entrar en contacto con ese libro, porque a fin de cuentas, tener la oportunidad de entrar en contacto con el libro es como estar en contacto contigo mismo. Así es, y fíjate la dinámica de lo que está ocurriendo en el mundo editorial en Venezuela. Ujú. Las circunstancias por las cuales está pasando a nuestro país, no voy a ahondar en el asunto, pero Claro. la edición fue no muy grande, pero la Ujú. idea era que se colocaran un número pequeño de libros en cada una de las librerías más importantes de cada estado, de cada ciudad. Ok. Entonces, y eso es importante para la gente que está en Caracas, la novela está disponible en las librerías que tradicionalmente, vamos, ¿En Teniciencia, qué, en Lutón, qué, ok, exacto, sí, eh, puedes eh, nombrar, puedes mencionar sí, lugares, sí, no hay claro, problema con claro, eso. valga la cuña. Para que la gente que vaya sumándose, Sí, que esté en claro, Caracas mira, o en Venezuela lo eh, haga, lo en los compre. Caracas, y lo importante de esto, en la posibilidad que tengas de ir a la librería, yo creo que es una experiencia que uno no debe abandonar dentro de la seguridad con el COVID, Claro. pero primero para llevar a las librerías, y segundo porque la experiencia de ir a una librería, y yo recuerdo cuando iba a Tecniciencia, cuando vendía libros, después vendió juguetes, después vendió todo, pasaba horas en la Tecniciencia del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, Ujú. llega un momento que me tenías que sacar de la librería. Entonces, miren, no dejen de ir a las librerías, de verdad. Pueden ir a Cálatos, pueden ir a Tecniciencia, pueden ir al Bucón, y si no pueden ir, la mayoría de las librerías se lo mandan con un mensajero. Ujú. Y en el interior, yo no tengo la lista de las librerías, pero el distribuidor me dijo que se habían consignado un número importante de ejemplares en cada una de las librerías. Es decir, que si la persona, te voy a poner un ejemplo, vive en Margarita, llama a la librería y le dicen que no la tiene, es importante que me diga, porque la idea mía también es que todo el mundo tenga acceso al libro, Claro. ¿ves? Y la distribución es muy complicada. Sí, sobre todo por lo que tú dices. Primero, la cantidad de ejemplares que salieron, que fueron distribuidos, pero además a todo esto se suma la situación país, las restricciones por la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces lo que es complicado ya de por sí se hace mucho más complicado con todos estos elementos agregados. Pero sin duda alguna es importantísimo que quienes estén conectados ahí, que sean de Venezuela y estén interesados en la novela, pues, o se interesan en la novela, sepan que en Venezuela está disponible para ser adquirida en las diferentes librerías pues de mayor, las más comunes, ¿no? Las más reconocidas. Y no solamente en Caracas, sino en todo el país. Ahora, la otra forma a través de la cual se puede acceder a la novela es a través de Amazon, que sí, para quienes están fuera de Venezuela, en donde no haya restricciones para poder hacer compras a través de Amazon, pues allí también la pueden ver, la pueden adquirir. Sí, ¿Cierto? mucha gente la compra directamente el ejemplar de papel en Amazon y otra Ujú. gente que está suscrita al sistema de Kindle que tiene libros ilimitados, pues sencillamente la baja y la lee. Ok. Eh, te sale técnicamente gratis, pagas la anualidad. Y eso No hay, no, muchos ajá. de los que están en Venezuela lo están haciendo así, entre paréntesis.
Ah, bueno, es una buena opción también para aquellos que Sí, tengan la aplicación y puedan por allí también acceder al libro. Que, por cierto, tenía yo anotado aquí algunas ideas pues que fueron surgiendo a través de la lectura, pero además una cita bien interesante que resalté que está casi al principio de la novela, pero quería tomarme el tiempo y quería tomarme la oportunidad para poderla también conversar contigo y compartirla con quienes están aquí. Y es precisamente el tema de la ficción, y lo conversábamos hace algunos minuticos atrás. Cuando esa ficción pudiera llegar a la delgada línea de que pudiera parecer real porque involucra ciertos elementos. ¿Qué te llevó, Leopoldo, a combinar, a hacer esa combinación de esos elementos? ¿Por qué esos elementos? ¿Por qué la religión? ¿Por qué el tema económico? ¿Por qué el tema legal? Pues bueno, estaría creo que sobreentendido, ¿no? sí. Pero porque aparte la novela denota que eres una persona súper familiar. Eres una persona que bien, si bien es cierto, pues tendrá, como dices tú, la rigidez del abogado, también es cierto que el valor por la amistad, por la familia y por la creencia es algo súper marcado en ti y es como que la lectura que uno puede hacer de ti a través de la obra. Es así, esas son las cosas que la novela tiene de mí, que no puedo quitárselas, porque No, uno es parte involucrada, no las ve. claro. Eres quien le da vida al libro. Exacto. Sí, eso que tú mencionas es muy importante porque a medida que yo fui desarrollando la idea, siempre va a haber la parte legal. Entonces, cuando Uh -huh. pasas de apareció este ser que va a resolver todos los problemas y determinas cómo fue que se creó, bien por clonación o por órganos o por lo que sea, la primera pregunta que se hace es, mire, ¿y cuánto vale eso? O como diríamos nosotros, ¿con qué se come? ¿Y cómo lo proteges? Y si el dueño de esa tecnología, si por ejemplo le da usos militares, etcétera, o se la vende a otros países, se va a hacer millonario. Pero a su vez, si esa persona viene a resolver los problemas y mucha gente piensa que hace milagros, pues te pone, vas al otro extremo, hace milagros, suena el teléfono rojo, ya tú sabes dónde, allá en el Vaticano. Y entonces ahí se pega la Correcto, religión. Entonces se van correcto. uniendo esos elementos que no son de lo que trata la novela, sino que sirven como un vehículo para que la novela se lleve a cabo. ¿Me explico? Claro. Hay cosas que quedan, hay temas que la gente me dice, por ejemplo, ¿y qué pasó con lo que le dejó su papá a Ana en la caja fuerte? Ujú. Cosas que a mí me pasan por la mente. Que por qué excusé al Vaticano con el tema, que eso hay que desarrollarlo, que qué pasó Claro. con los personajes, que si el Señor Claro, se murió al final. te tendrías que lanzar un puñal ahí, bueno, imagínate, para que salga el capítulo 2, 3 y 4 y tienes para hacer un bestseller. Bueno, la segunda parte, la línea de tiempo de la segunda parte está hecha. Qué bueno. Está basada más en temas más de tecnología de la información, que es muy fuerte. Que es otra de las cosas que te Sí. apasiona. Y ahí van los personajes, pues. Porque acuérdate que el Claro. tema de los personajes depende de lo que tú entiendas. Si tú eres una persona muy religiosa y lees el libro, piensa, este personaje es este y este otro personaje es este. Si eres un ateo, bueno, la novela te leíste como cualquier otra novela. Si eres Correcto. una persona que se enamora fácilmente, dice que es una novela romántica. Y si eres una persona que tuvo problemas con su esposo o su esposa, dice que es un conflicto marital. Depende de quién se lea la Sí, novela. sí, da para todo, da para todo, Da da para para todo. todo, sí. Y eso es otra de las cosas atractivas. Fíjate tú que incluso uno tiene, o por lo menos yo fui leyendo los capítulos al paso de los días, no fue que me senté a leerme el libro en una sola sentada, porque evidentemente el tiempo no me da para sentarme a leerme un libro de principio a fin en una sola sentada, pero incluso cuando tú retomas la lectura, que a lo mejor estás un poco más desestresado que la vez anterior, estás un poco menos ocupado o atareado o agitado que la vez anterior, y agarras también como otro enfoque, otra cosa, o sea, o te invita, ya tienes como que el conocimiento previo de lo que habías leído y
tú dices, wow, pero esto pudo haber sido así, así, asado, Bueno, o te da esa capacidad predictiva tú que vas a es decir, tú súper vas a decir que, interesante también. tú vas a decir que yo estoy loco, pero yo reviso la novela varias veces para, Ajá, para detectarle cosas que se puedan mejorar. Porque de claro. hecho hay segundas ediciones, pero hay reediciones donde se le dan más detalles a los personajes, etc. Ujú. Y me pasa lo mismo que a ti. A pesar de todo, de la novela, empiezas a leer y dices, oye, yo no me acuerdo de esto. Entonces voy a la computadora a buscar el manuscrito original y se me empiezan a ocurrir ideas nuevamente. Entonces no paro de pensar, digo, mira, ya no Y, voy a revisar más la novela, déjame leerme otro libro. bueno, porque es que dentro de tanta ficción, y te lo decía hace rato, dentro de tanta ficción hay cosas que son reales. Sí, Y te metes tanto en la lectura y te metes tanto en la vida de cada uno de esos personajes que dices, o sea, que tan alejado está esto de la realidad, está nada, a pasos, o sea, o quizás puede llegar en algún momento a ser la realidad, porque no estamos muy distantes de esas cosas que tú relatas ahí en la novela. es que te voy a hacer una pregunta, no es retórica, ni viene ni viene de la película de Matrix, es que es la realidad. Exacto. La realidad es lo que tú que percibes o crees que las cosas son. Entonces tú puedes tener, hay gente, por ejemplo, que se lee la novela y como que le tocó alguna tecla interna, entonces me llaman por teléfono, mira, pero ese tema no me gustó. ¿Por qué lo abordaste así? Y Ah, te bueno, digo, imagínate. lo más gratificante que hay de esto, Ingrid, es intercambiar ideas con las personas que leen la novela. No Correcto. solamente porque conoces a cada persona, que es sumamente interesante conocer gente nueva, sino que son gente que te nutre. Te dice, Y mira, tantas formas de pensar. sí, y hay gente que te dice, mira, encontré los errores ortográficos en una coma donde no iba en la página, buenísimo, pero se puede Claro. mejorar. Todo suma. O no profundizaste tal personaje, 100% de acuerdo. Entonces es un proceso muy satisfactorio. Es además una experiencia que te ayuda o que te invita y te pone en el reto de seguir creciendo y seguir mejorando, porque como tú dices, no hay segunda edición, pero hay reedición. Y la gran oportunidad que tienes para esa reedición es, bueno, ¿por qué no tomar en cuenta y en consideración muchas de las observaciones que te hacen llegar las personas que te leen, que además se interesaron en ti, pensaron en ti, porque al tú leer un libro, evidentemente no te estás disfrutando el contenido, sino que solamente te estás dando la oportunidad de regalarle tu tiempo, tus pensamientos, todo lo que eso quede de ti al autor que se tomó la cantidad de tiempo que se tomó para poder lograr que ese libro estuviera en tus manos. Y yo creo que esa es una de las cosas también gratificantes que tiene la escritura, ¿no? Entonces, Y yo no sé los otros autores, cada persona es ajá, distinta, pero en el caso claro, particular mío, yo soy signo cáncer, y como tú bien sabes, bueno, los ajá, cánceres tienen ciertas características. Son súper sentimentales, son súper familiares, como tú comentaste. sí, tal cual. Pero la otra cosa es que le encanta meterse en la cueva, enconcharse, que la gente no sepa nada. Y esta actividad editorial, por lo menos esta, me pasó con la legal también, te tienes que abrir Correcto. y exponerte a lo que la gente diga. Eh, Eso no es que Ujú, dé miedo, pero te hace repensar todo. correcto. Repensar qué es lo que se está viviendo, la forma en que la gente aborda los temas de la novela. He debido hacerla así, he debido hacerla de otra manera, etcétera. Entonces, eso ha sido un reto, te A muchos confieso. cuestionamientos, claro, porque Sí, hasta cierto punto el estar sometido, como dices tú, a tantos cuestionamientos pudiera incluso generarte dudas de, oye, ¿será que estuvo bien, estuvo mal? Porque es eso, es someterte a esa lluvia de ideas positivas, a lo mejor no tan positivas, e incluso que podría estar segura de que te han llegado comentarios que ni siquiera te esperabas o que ni siquiera habías pensado relacionado a la novela. Y eso de cualquier modo es ganancia, de cualquier sí, modo suma, porque te hace primero crecer como escritor, pero también te pone en el reto de, como te decía, mejorar el contenido cada vez más a través de la revisión y por supuesto te abre luz o te da luces, te abre camino para documentar esas ideas
para el próximo capítulo de la novela, ¿no? Como diríamos. Y Y te eso cuento, también es y te interesante. cuento dos elementos que yo no he tocado tampoco. Uno es que esto te abre un mundo de las otras personas que escriben, de saber qué tienen en mente, de las editoriales, qué ideas manejan, qué temas de ciencia Ujú, ficción. Eso es sumamente interesante. Y la otra, que como que me ha puesto más en contacto con todo lo que son latinos en social media, venezolanos en social media en todos los países. ujú. Y entonces me ha permitido ver lo que la gente escribe. ¿Qué necesidades tiene Claro. un venezolano que está en Dubái? ¿Qué piensa un venezolano que está en Costa Rica? ¿Qué piensa un latino que está en Barcelona? ¿Qué piensa una persona que está en China cuando le pones un aviso de la novela? Eso es sumamente gratificante. Claro, Eso es saber que te están sumamente leyendo en gratificante. todo el mundo. Sí, sí. Porque además es interesante, porque fíjate tú, como venezolano, no eres ajeno a toda la situación que lamentablemente pues hemos tenido que vivir y estamos, yo siempre lo he dicho y creo que es el término perfecto, estamos desperdigados por el mundo, estamos regados por todos lados y esto, si bien es cierto, pues es doloroso, es complejo, es difícil de aceptar, de asumir, de asimilar y de aprender a vivir en esta situación, pues también es cierto que te regala, que te regala muchas oportunidades. Y tú acabas de decir una que creo que es perfecta, el poder ser leído en tantos lugares, en tantos países, el saber cómo te interpretan en esos otros países, porque si bien es cierto, un venezolano que está en Chile, no, estoy segura que no se va a quedar con la novela, sino que la va a compartir con alguien más y ese alguien más resulta que no va a ser venezolano. Entonces ya ahí está ocurriendo también un proceso, un fenómeno bastante interesante, ¿no? Que es el también poder llegar a manos de otras personas con otras mentalidades, con otras culturas que forman parte también de ese proceso enriquecedor que tú tienes y de reciprocidad con respecto a quienes te leen. Sí, y poner nuestro granito de arena para conservar nuestro idioma. Porque Correcto. vivimos en países donde el idioma oficial es el inglés, aunque aquí en Estados Unidos yo no estoy muy seguro que sea el inglés. Y en Texas, donde estás tú, No, seguramente no es el inglés. De alguna manera, para nada. para la gente agarrar un libro en español es como, wow, qué maravilla. O sea, mucha gente me ha dicho, menos mal que empecé a leer en español porque se me había olvidado cómo era leer en Qué español. increíble. Mi hija me dijo, papá, me costó muchísimo leerlo porque ella estudia inglés y está casada con una persona que habla inglés. Entonces, Imagínate. eso también es refrescante para el autor. El saber también, fíjate tú, ahorita que hablas de eso y que a mí me parece que es un fenómeno bien particular y hablas de las particularidades de cada lugar y aún estando ambos acá en Estados Unidos, tú haces referencia que acá en Texas y ciertamente aquí el habla hispana es creo que tan popular como el habla inglés, pero además de eso hay algo muy interesante y es la forma en cómo es visto nuestro idioma castellano en otros países o por otras culturas. Aquí, por ejemplo, y yo creo que tú lo debes conocer con bastante propiedad porque sé que estuviste un tiempo acá en Texas estudiando y pues habrás entrado en contacto con esa realidad. Aquí el español para las personas acá el español es la forma como hablan los mexicanos, por ejemplo. Eso es el español. El Sí, español, ese es el español y bueno, y ya. O sea, el español se habla así. Entonces, es como que se somete el idioma a un deterioro, una cosa. Entonces, yo creo que hay un trabajo bastante importante que hacer y ciertamente la literatura ayudaría muchísimo. sí, yo creo que se distorsiona, en el caso de los Estados Unidos se distorsiona, depende del estado donde tú vives. O sea, si vas a Correcto. Florida, muy al sur, pues está la magnífica comunidad cubana. Si vas Claro. a México, si vas a los estados que colinda con México, y Texas es uno de ellos, pues Ujú. tiene gran cantidad de familias mexicanas. En el caso de Texas, peor, porque esos fueron estados que eran ocupados por mexicanos en el pasado. Los Correcto. otros estados formaban parte de México. Pero es así, es una contribución a mantener nuestro idioma y que lo lean, pues. ¿Crees tú que también, fíjate, hablábamos también del proceso de llegar a tantas partes y yo tocaba el tema de la migración. ¿Crees tú
que tu libro, qué aporte, o dime mejor dicho, qué aporte crees tú que trae 5 puntas a este proceso de cómo enfrentar la migración? Tú con el libro tienes la oportunidad de regalar un pedacito de ti, un poquito de ti a esa familia, por ejemplo, que tendrás en Venezuela, que tienes años sin ver, que tendrás pues años sin entrar en contacto directo con ellos, amistades, afectos, como yo bien lo definía, y que de cualquier modo, pues esta es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de decir, oye, aquí está Leopoldo Brand Gratero. Y bueno, te puedes imaginar en este mundo globalizado con los medios tecnológicos que tenemos disponibles, la inmediatez es la norma, ¿no? Y Claro, yo creo que, bueno, como tú comentaste, la cosa más importante es, tanto dentro de Venezuela como fuera de ella, es, mira, fuera de ella obviamente, mira, esta novela interesante, es de un venezolano, mucha gente no sabe ni qué es Venezuela, pero ahora sí, porque así nos asimilan con los otros países que tienen un régimen político similar. ujú, Pero nada más el hecho que uno pueda entrar en contacto con otra persona. Y no solamente para que compre la novela, porque yo la novela hay gente que se la ha mandado gratis, ese no es el punto, sino intercambiar ideas. O sea, que te diga, correcto. mira, ¿qué estás haciendo en Colombia? O ¿qué Ujú, estás haciendo en Costa Rica? ¿O qué estás haciendo en Canadá? Permitirte a ti aportarle algo, traducirle un documento, darle alguna guía sobre cómo buscar trabajo, eso ya no hay mayor satisfacción que eso. Y eso nada más te lo permite una actividad de mercadeo de una novela. O sea, la novela es ujú, la punta de lanza y cuando la persona ve la carátula o el nombre 5 puntas que se engancha, ujú. entonces creo que hay que dar un poquito. O sea, no solamente, mira, aquí está la novela y te la lees y ya, y después me lees la próxima. No, no, va mucho más allá. El poder también, tú como autor de la novela, poder recibir los comentarios, poder no solamente recibirlos, sino también interactuar con las personas, porque ese es otro de los aspectos bien importantes y neurálgicos allí. Tu novela puede estar en todos lados, puede ser muy leída, puede haber llegado a muchísimas manos, pero si te llegan los comentarios, si te hacen las sugerencias y tú te quedas de brazos cruzados y no interactúas con esa población que te está haciendo llegar sus comentarios, pues muy difícilmente se logre una empatía que pueda generarte, primero, satisfacción a ti, satisfacción plena, y segundo, pues que se motive en seguir leyendo o seguirle el paso a Leopoldo Brand Graterol, porque te puedo asegurar que muchas personas quedan enganchadas con ella y pues en lo sucesivo van a seguir interesados en cualquier otra publicación que saques. Sí, yo tengo muchas locuras en la cabeza que estoy poniendo en nuevos escritos. Hay novelas para rato, pues, de unos temas que tú jamás te imaginarías, pero la continuación de 5 puntas está allí y no se llama 6 puntas. Mucha gente me ha preguntado. ¿Y cuál es sí, la sexta punta? Sí, no, lo que rodea el símbolo sigue Ujú, permanente la trama de la novela, pero claro. es que no te puedo soltar prenda porque No, no, es no lo algo hagas, por súper, favor. súper. No lo hagas. Sí, sí, sí. Mira, no, pero está genial, qué bueno que venga una segunda parte de la novela porque sí atrapa tanto la primera que invita a querer o a desear que haya una segunda parte. Pero además, Leopoldo, yo quiero que también nos tomemos este espacio, este tiempito que estamos aquí compartiendo y que pues a bien tuviste dedicarnos en la noche de hoy, cosa que te agradezco para que conversemos también un poquito sobre ti, ¿no? Sobre ese Leopoldo escritor, sobre ese Leopoldo abogado, sobre ese Leopoldo esposo, papá. ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son, o sea, tantas cosas que nos pudieras contar de ti? ¿Qué crees tú que pudiera ser interesante? Sobre todo tomando en consideración que, bueno, nos regalas esta obra que es algo diferente a lo que tú venías haciendo, aun cuando ya escribías, pero además te pone como ejemplo, como un gran ejemplo de que cuando uno se plantea hacer algo y se lo propone, realmente lo puede alcanzar. Sí, yo creo que es importante que el lector conozca al autor, ¿no? Y Claro. mucha gente no sabe, por ejemplo, que yo tengo 2 nietos. Oh, Yo tengo una nieta de 7 años y un nieto de año y medio, que por cierto está enfermo.
Ay, chico, Pues te puedes imaginar, cada vez que se enferma uno piensa que es COVID. tal cual. Tengo dos hijas, una vive aquí en Carolina del Norte con su esposo y la otra vive en Boca Ratón, en Florida, con sus dos niños. Yo vivo aquí en Carolina del Norte con mi esposa. Trabajo, ya tengo casi 10 años trabajando en una empresa de tecnología de la información en el área legal, una empresa india. Eh, Extraño muchísimo a mi gente en Caracas, Claro, terrible. O sea, la añoranza. no tengo cómo explicarlo, pues. Yo espero que ahora que yo no tenga la vacuna, ayer me pusieron la segunda dosis de la vacuna, me Oh, pegó horrible. Te puedo decir que me pegó tan horrible que estuve a punto de cancelarte, Ingrid. imagínate tú. Pero dije, es que es horrible. O sea, tú dices, mira, Sí, sí. esto o me fortalece o me mata. A mí Eh, me pegó mucho la primera. Espero que la segunda no tanto, pero sí, sí, sí es desagradable sí. el malestar. Pero no, mira, no, yo no quiero ser muy ambicioso. Yo sencillamente quiero salud para todos nosotros, para todo el mundo, y reunirnos con nuestros familiares, que ese momento tan añorado que va a llegar, señores, hay que tener un poquito de Dios paciencia, mediante. Sí. donde uno pueda compartir los fines de semana en su casa en Venezuela con su familia o ir a la playa, eso va a llegar. Amén. Amén, Este, amén. no es una película ni es una novela, eso va a ocurrir. Y Claro que esos sí. son mis anhelos, Ingrid. Es tener la convicción. Fíjate tú, qué bonito eso que dices, porque yo creo que uno tiene que eh, ser de convicción, ¿no? Y ser de convicción y también de colocar su fe, su fortaleza y su pensamiento en lo que uno cree, independientemente de, bueno, yo creo en Dios y en la Virgen y en ellos coloco mi fe, mi creencia, mi devoción, mis anhelos y todos mis planes. Pero tú hablas también en la novela de la fe. ¿No? Y fíjate tú que esa era una de las cosas que tenía resaltadas aquí y lo tengo a tiro aquí para leerlo porque digo, tú escribes algo que me parece muy bonito y dice así, cuando se pierde la fe, se pierde el norte, el rumbo. Creer en algo, aferrarse a una creencia es quizás la única forma de permanecer en este mundo sin enloquecer de dolor ante tanta injusticia y misterios insondables que nos sumen que nos sumen en profundas angustias. Uh -huh. Esa frase a mí, creo que de verdad de todo el libro fue una frase que me marcó. Y mira cómo son las cosas que estamos tocando el tema, estamos tocando el punto y siento que es algo que nos une y que nos une a ti y a mí en donde estamos como venezolanos, pero que sé que es el mismo sentimiento que nos une a millones en todo el mundo. Ese deseo y ese anhelo que tú bien lo dices es indescriptible. Yo creo, ojo, de quienes sí tenemos la fiel convicción de que va a llegar el momento en que nosotros vamos a poner nuestros dos pies sobre nuestro país nuevamente. Hay gente que no, hay gente que salió y dice que bueno, que para allá no vuelve. Yo respeto la opinión de cada quien, pero tener esa añoranza, tener ese sentimiento, tener ese anhelo, tener ese deseo de que te despertaste y supiste algo de alguien en tu país, de tu mamá, de tu papá, de tu sobrino, de qué está pasando, porque yo no creo en ese divorciarse por completo, primero del lugar que te vio nacer y segundo, donde están realmente tus afectos, donde mi hija tiene 8 años y ella lo dice, allá es donde yo soy realmente feliz y Bueno, ciertamente es yo te digo así. algo, yo comenté dos cosas que me llamaron la atención en una entrevista. Una muchacha en Cartagena, del Uh grupo -huh. venezolano en Cartagena de Facebook, que la pregunta que hacía es, por favor, díganme que se venda rápido en un semáforo. O sea, eso es. Wow, Y la otra, mi nieta que ve los videos de YouTube de Venezuela y dice, pero eso es de verdad. O sea, imagínate qué horrible. santo Dios, claro. Yo le compré un libro que habla de las cosas, de los términos venezolanos, Uh -huh. un libro del tío Simón, por cierto, Uh -huh. para que no se pierda la esencia. Y fíjate algo, Ingrid, yo creo que uno tiene que ser consciente. Eh, Claro. Muchas veces el egoísmo del ser humano se le sale cuando sale de una situación muy difícil y llegó a un país, bueno, ya estoy sano y salvo, no quiero Uh saber -huh. nada. No, déjame voltear a ver qué está pasando con la gente Uh en -huh. nuestro país. Y la otra cosa, yo no veo ese retorno a la Venezuela bonita. Eso es un espejismo. Yo no veo las hordas de gente volviendo a través del puente entre Venezuela y Colombia. Claro, no, 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 no. eso va a ser
el mundo es muy complejo. Eso va a tomar tiempo. Y sí, efectivamente el país se va a reconstruir. Mucha gente volverá y otras no. Pero Claro. la vuelta a la normalidad, como quiera que la veas. Uno decir, Correcto. me monto un avión, me recoge mi hermano Maiquetía, estoy el fin de semana con mi mamá y me regreso. Cosas Correcto. normales, ¿me explico? O Normalizarlo. déjame mandarle un boleto a mi mamá para que se venga y está viejita, bueno, y no hay problema porque el vuelo dura 2 horas. No esta tragedia que hay ahorita, eh, por todas las circunstancias. Pues, o sea, Claro. vamos a volver a una normalidad, pero no a la que dejamos hace 10 años. Eso es imposible. Claro, y así como es imposible eso, es imposible encontrarla como la dejamos o como la dejamos en nuestro recuerdo como tú dices, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, la cantidad de tiempo que haya pasado que nosotros tengamos un recuerdo de esa Venezuela que, oye, que es la Venezuela que en algún momento fue y que evidentemente tomará mucho tiempo para que vuelva a ser tan próspera como Sí, lo fue en su momento. y fíjate que tiene mucho que ver con la parte familiar. Ujú. Hay familiares de uno que están teniendo hijos, que tuvieron hijos hace 4 años, que no conocen a los hijos o a los nietos que están aquí. Lo que saben Correcto. es, ay, mira, tengo un primo en Estados Unidos, o en el caso mío, tengo un tío de mi mamá que vive allá, pero eso difícilmente va a ser igual de lo que hubiera sido si hubiéramos estado físicamente en el mismo espacio. Ujú. O sea, va a ser bien complejo, y vuelvo y te repito, si tú te alejas de tus familiares, van a decir, no, ese es el tío que vive en el norte, pero si tú llamas a la gente, que es súper difícil, y haces videoconferencia, y hay que hacer un esfuerzo. Esa es la Ujú. realidad. Esa es la pura verdad. Sí, y esa posibilidad está en cada uno de nosotros y en nadie más. Todo depende de las posibilidades de cada quien y de lo que cada quien desee sembrar para, bueno, para ver esos frutos más adelante, en algún momento, Dios mediante. Fíjate que eso que tú leíste en la novela, eso lo Ujú, decía el personaje que narra la novela, Eustaquio Luca. Y ese señor ujú. estaba a punto de morir, o sea, en el peor de los estados. O sea que nosotros casi que estamos mejor que él. Con eso Ujú. te digo todo. Correcto, sí, no, y siempre, y fíjate tú, siempre hay una posibilidad, ¿no? Yo creo que siempre hay una esperanza, siempre hay una lucecita, yo creo bueno, que ciertamente lo último que se pierde es la esperanza, la fe, y todo ello nos mantiene pues aferrados a seguir siempre adelante, a pesar de las vicisitudes y de las dificultades que se nos puedan presentar. Mira, yo te dejo un pensamiento. Si ves que no hay luz al final del túnel, Cónchale, ve y cómprate una buena linterna para que ilumines el túnel y ves para dónde vas a ir. No te quedes correcto, quejándote al entrar al túnel de que me da miedo entrar al túnel porque es oscuro. Cómprate una buena literalmente. linterna y una buena laptop y empiezas a escribir qué piensas tú que hay dentro del túnel y ahí sale Y una buena algo novela. bueno vas a ver ahí, claro, Sí, lógicamente. Vas a encontrar exactamente. muchas cosas, seguramente vas a encontrar allí. Exacto. Mira, Leopoldo, cuéntame entonces, ya va para que vayamos cerrando porque se nos va acabando el tiempo y, pues bueno, ya se hace también tarde. Proyectos a corto plazo, aparte de, bueno, de esta segunda entrega de la novela de Cinco Puntas. Continúa Leopoldo creciendo como escritor de otros géneros a los que ya estaba acostumbrado a escribir. ¿De qué va esta nueva Sí, etapa de Leopoldo? fíjate, 5 puntas tiene solamente 4 meses en el mercado, o sea que tiene Ujú. relativamente poco Poco tiempo. tiempo. Eh, yo creo que el mayor reto en el caso mío es escribir algo, no sé si publicable o no, pero escribir algo en inglés, de ficción en inglés. Ok. Y el reto es mucho mayor porque el vocabulario que tienes que tener en inglés es sumamente amplio. Entonces eso es algo que lo tengo ahí porque me da un poquito de pánico, pero voy a escribir la primera página a ver cómo resulta. Aparte con tanta competencia, ¿no? Porque si en español hay bastante competencia, en inglés también hay, Sí, yo lo de, tomo, de mira, grandes referentes. yo lo veo que disfruto el proceso. Si me pongo a pensar, si me pongo a Claro. pensar en la competencia, me quedo viendo juegos de fútbol americano en la televisión o de gol. Es No, no, sencillamente no. disfrutarlo. Es una cosa Claro. tan gratificante que vale la pena. Claro, y es retarte a ti mismo, que a fin de Exacto. cuentas eso es lo que
es lo que uno busca cuando le pone el corazón a las cosas que hace, ¿no? O sea, el poder darse cuenta de, oye, lo logré, lo pude hacer, o mira qué bien se ve esa satisfacción de ver tu libro impreso o de ver tu libro allí publicado. Yo creo que sencillamente no tiene precio. Después de, como tú bien lo dijiste, haber trabajado en ese proyecto durante tantos años, engavetarlo y todas las cosas o todos los elementos que giraron en torno a él, a su creación, cómo nace, cómo va evolucionando, todo eso pues tiene más que un valor incluso monetario, un valor sentimental. Exacto, exactamente. Leopoldo, consideraciones finales. Yo creo que también eres un buen ejemplo, y te lo decía hace rato también, eres un buen ejemplo, eres digno de reconocer eh, para, para hacer referencia como una persona pues bueno, se adentró en este mundo de la escritura, que nada fácil es, y yo me quito el sombrero delante de quienes tienen el don de hacerlo. Tengo una gran amiga que también ella tenía una profesión X y el camino la enrumbó a esto de la escritura, y yo admiro mucho esa capacidad, ¿no? Porque yo creo que escribir es tan bonito, tan apasionante, pero además no se nos ha enseñado a tener como que ese amor por, o ese atrevernos a. O sea, creen que se cree o nos han hecho creer que no todos podemos escribir. Y yo creo que sí, yo creo que a diferencia de otras cosas, todos, al tener sentimientos, al tener aspiraciones, al tener la posibilidad de pensar y de crear, tenemos la posibilidad de plasmar todo eso en un papel. Y yo creo que tú, como referente de eso, pues tendrías mucho que compartir, y entre todo eso que tengas que compartir, pues un consejo a esas personas que están en este mundo de quizás me atrevo o no me atrevo, y que no han terminado de dar el salto. Bueno, vamos a escribir algo así, así sea por el gusto propio. Es así. Mi mensaje para las personas que escriben, eh, y esta es mi visión personal, Ujú. tú puedes haberte leído una biblioteca completa y no tienes la capacidad para escribir una página. Pero hay gente que no ha leído mucho y tiene una creatividad y una capacidad de escritura que tú te sorprende. Entonces, sencillamente es empezar a escribir, bien sea con el síndrome de la servilleta o empezar a escribir eh, 2 páginas al día, dos Claro. párrafos al día. No dejarlo pasar. Hay cosas muy bonitas que hay que plasmar en el papel. Ujú. Y toda idea vale, Toda idea vale, que eso absolutamente. es lo otro. Sí, no juzgar. No, toda idea vale. Leopoldo, ya para despedirnos nuevamente, ¿a través de qué métodos o de qué forma se puede adquirir tu libro? ¿Cómo hacer para entrar en vía de contacto contigo? Aquellas personas que te vayan leyendo o estén interesadas en leerte, ¿cómo hacerte llegar los comentarios, etcétera, Claro que etcétera? sí. Bueno, te reitero lo que había comentado. El libro está disponible en Amazon en su versión papel. Tú lo compras a donde Amazon llega, porque hay países donde hay ciertas restricciones. Amazon te lo entrega. Y también está la versión electrónica, que la puedes bajar en Kindle. Y a su vez está la edición en papel. Y esto es importante que la gente lo sepa. Los libros que están en Venezuela no son iguales a los libros que están en Amazon, en el sentido de que son unos libros mucho más detallados, acabados, tienen solapa, etcétera. ¿Sabes? El Mm, típico libro calidad editorial en Venezuela. Los libros claro, de Amazon son estándar, esa es la realidad, tienen un formato. correcto. Y en Venezuela, en cualquier librería del ramo, tú lo puedes conseguir. Si no lo tienes, esa persona puede llamar al distribuidor y se lo mandan. Pero creo que está más o menos en todas las librerías. Y si no lo Perfecto. consiguen, como ha pasado, y me ha pasado con gente que ha llamado a las librerías y le dice que no lo tienen, es por errores en los sistemas, etcétera, me puede mandar un mensaje directo por Instagram, que yo estoy en contacto con todas las librerías a través de Instagram y la pongo en contacto con la persona que le va a dar el libro en la librería. Perfecto, buenísimo, buenísimo, Leopoldo. Muchísimas gracias No, gracias a ti, por Ingrid. Un gran haber placer, compartido. de Ah, verdad, de por verdad. haber, no, gracias a ti, de verdad, eres eres una de esas personas, como yo siempre lo digo, que yo creo que tenemos tanta gente maravillosa, ¿no? Y de esas personas que aún uno no teniendo como
como ese contacto cercano, esa confianza, esa amistad, son personas que son dignas de reconocer, de admirar y por supuesto de por qué no, de agradecerle porque definitivamente eres parte de esa referencia que queremos de lo que somos los venezolanos. No, te lo agradezco mucho el comentario, de verdad, de verdad. Mira, estoy agradecida, agradecida por tu tiempo, todo el éxito del mundo, es una Gracias, Ingrid. novela maravillosa, es una novela muy bonita y creo que bien vale la pena a quienes están allí conectados una vez más invitarlos a que se tomen el tiempo de buscarla, de leerla, porque es bastante entretenida. Yo logré durante el tiempo que me tomé para leerla, desconectarme, desestresarme y me mantuve enganchada desde el principio al final. Así que, pues, bueno, creo que mejor referencia de no puedo Es dar así, porque más detalles imposible. no. Le cómprenla, cómprenla porque no, Cómprala, cómprala antes que se no acabe. pienso decirles, no pienso decirles de qué va. Sí, Mira, sí. muchísimas gracias. Voy a Gracias a dejar ti, Ingrid. Que pases la una entrevista buena noche. igual, voy a dejar la entrevista colgada como siempre, agradecidos. Ya saben, pueden a través de Reporte Latinoamérica acceder para que vean la entrevista, va a estar colgada también en mi Instagram. Y bueno, nos reencontramos nosotros la semana que viene con una nueva entrevista y pues agradecida como siempre de habernos acompañado a lo largo de este espacio en el día de hoy. Un abrazo para todos.